Hola, yo soy Marisol. Voy a acompañarlos hoy día en este panel, que es el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Antes de pasar a los panelistas, quería empezar con una reflexión. Si hacemos una pregunta, si les hago una pregunta, ¿de qué palabra viene a su mente cuando piensan en un estudiante? ¿Cuál es la primera palabra que pensarían? ¿Qué imagen viene a su mente cuando pensamos en un estudiante? Ese estudiante podría ser de cualquier edad. Puede ser un estudiante de educación inicial, de educación primaria, secundaria. ¿Qué palabra nos invoca a la mente cuando pensamos en un estudiante? Por ejemplo, cuando yo pienso en un estudiante, pienso en un niño, pienso en mi hijo, me viene la palabra curioso. Es la palabra que me viene a la mente. Pienso que es algo que lo puede caracterizar, que es algo que me viene como imagen cuando pienso en él. Generalmente cuando hago esa pregunta, esas son las palabras que generalmente me responden. Me dicen, el estudiante es investigador, es curioso, es capaz, es cooperativo, talentoso, creativo, solidario, proactivo. Ahora, vemos acá un montón de palabras que creo que nos pueden hacer definir que existe una imagen del alumno, una imagen del estudiante, una imagen del niño muy poderosa. Por eso está ese puño ahí. Es una imagen potente, una imagen que nos habla de que los niños y los estudiantes tienen todas estas cualidades que son poderosas. Ahora si hacemos esta pregunta, ¿qué habilidades se requieren hoy día en el mercado laboral? Cuando pensamos en nuestros colaboradores o estamos buscando a alguien en el mercado laboral, ¿cuáles son los soft skills que nosotros estamos buscando en estas personas? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que nuestros colaboradores tengan? Que los profesionales tengan. ¿Qué queremos que puedan hacer mejor su trabajo? Coincidentemente, respondemos lo mismo. Queremos que sea investigador, queremos que sea cooperativo, que sea inteligente, que sea curioso, que sea activo. Todas las cosas que hemos dicho de los estudiantes. Queremos lo mismo. Pensando esto, nos llevaría a reflexionar que lo que debería de pasar es, estamos diciendo que el estudiante tiene todas estas características, que los niños son poderosos, que están empoderados. Por lo tanto, deberíamos de crear un sistema educativo donde lo que haga es que estas habilidades, estas características de los niños sean aún desarrolladas más, donde podamos potencializar esas cosas que estamos diciendo a los estudiantes, para que de esta forma salgan más preparados y con mejor preparación y fuerza para el mercado laboral, que es lo que el mercado laboral necesita. Que sean alumnos que puedan desarrollar mejor esas habilidades que innatamente muchos de ellos las tienen. Sin embargo, acá va otra pregunta. ¿Somos consecuentes con eso? Es decir, si ya tenemos esta teoría y esta lógica, ¿estamos siendo consecuentes realmente con eso? Aquí, por ejemplo, vemos y hemos dicho que un niño de inicial, por ejemplo, es creativo, es inteligente. Sin embargo, muchas veces, ¿qué es lo que les ofrecemos? Le ofrecemos una flor, ya lista, ya dibujada por el adulto. Y no solamente le damos el dibujo ya listo, sino que encima le decimos, tienes que pintarlo de este color. No sé si estamos siendo consecuentes con esto. Decimos que es activo, que es curioso, y le damos un espacio así, donde probablemente no se pueda ni mover, donde no hay nada que curiosear. Decimos que el estudiante es investigador, es creador, que le encanta investigar, y le damos el libro con todas las investigaciones. Aquí están. Y creador, tampoco mucho espacio para crear. Esto nos lleva a esta imagen que creo que es muy ilustrativa. Estamos hablando de un sistema educativo que nosotros tenemos que acompañar a los niños. Vemos estos niños que llegan contentos a la escuela, creativos, activos, felices, con muchas ganas de probar, de aprender. A este grupo de niños de 5 años, por ejemplo, les dices, vamos a ir a la luna, te van a decir, ¡yeah! Yo quiero ir con ustedes, vamos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Volviendo al ejemplo que decía William Rankin ayer, si les decimos a ellos para cocinar, no les demos una cucharita. Ellos quieren cocinar. Estamos hablando de esa parte. Sin embargo, muchas veces en el sistema educativo, lo que estamos haciendo es que durante el paso del sistema educativo, eliminamos al activo. No te muevas, por favor, quédate tranquilo. Al curioso, ya deja de preguntar. Al investigador, pucha, mucho pregunta ese chico. ¿Y qué estamos logrando? Que en el momento de salir del sistema educativo,
no estamos desarrollando y empoderando esas habilidades que nosotros necesitamos en el mercado laboral. Y no solamente es por la necesidad de lo que el mercado laboral necesita, sino como las personas. Las personas necesitamos y queremos sentirnos empoderadas, queremos desarrollar nuestros talentos. Eso es lo que tenemos que cambiar en el sistema educativo. Seamos consecuentes en lo que les estamos ofreciendo, seamos consecuentes en esta imagen que tenemos del estudiante y lo que les estamos ofreciendo. Que esta reflexión nos lleve para cualquier toma de decisión. Es decir, voy a construir en el colegio. ¿Cómo lo hago para que sea consecuente con la imagen que tengo yo de los estudiantes? Voy a comprar un cuaderno, voy a comprar un material, voy a diseñar un salón. Hagámonos siempre esa pregunta. ¿Estoy siendo consecuente realmente en el momento de ofrecerle esto al alumno? ¿Realmente estoy siendo consecuente? Les dejo esa reflexión, tengámosla en la mente, seamos consecuentes. Segundo punto del que quiero hablar hoy día es el de romper paradigmas. Hemos identificado acá entre los panelistas, entre el equipo, que habían 4 paradigmas muy establecidos en la sociedad, vamos a decir. Primero, la educación inicial no es tan importante. Segundo, los intereses de los estudiantes no son relevantes para el aprendizaje. Tercero, más conceptos, igual más aprendizaje. Y cuarto y último, solamente podemos innovar en Finlandia. No es gracioso. En verdad se cree eso. Para hablar sobre el primer paradigma, vamos a decir, la educación inicial no es tan importante. Y para hablar sobre eso, tenemos que hablar primero sobre la primera infancia. Si hablamos sobre la primera infancia, nos estamos refiriendo a niños entre los 0 y los 8 años, según la UNESCO, la UNICEF y la OMS. Esta etapa, lo que se ha demostrado en la investigación, es que está muy alineada, felizmente, como pocas cosas en el mundo, de que todo el mundo está de acuerdo. Las neurociencias, pediatría, psicología, pedagogía, todos apuntan hacia la misma línea. Todos sostienen y refuerzan y recalcan la importancia de la primera infancia para la educación y para la vida. Se están haciendo muchas políticas públicas y muchos cambios y campañas a nivel internacional. Incluso ahora en Colombia, sin ir tan lejos, han promulgado este año la Ley de 0 a Siempre, que es una protección entera a la primera infancia. Me gusta hacer este paralelo, esta metáfora, donde si podríamos decir que las personas somos como un árbol, ¿no? Si las personas somos como un árbol, nosotros lo que tenemos que pensar es que queremos crecer, queremos ser grandes, queremos ser fuertes. Sin embargo, esto no va a ser posible si un árbol no tiene buenas raíces. Si nosotros queremos que los niños y las personas seamos grandes, un árbol frondoso, que demos buenos frutos, que demos sombra, que seamos, no sé, potentes, no podemos tener unas raíces chicas. Esas raíces se establecen en la primera infancia. Tenemos que hacer que la primera infancia sea empoderada para que esos niños puedan tener buenas raíces y que luego puedan ser unos buenos árboles, unas buenas personas, unos buenos ciudadanos. Si vemos en temas de desarrollo, ya creo que es muy conocido que los niños entre los 0 y los 5 desarrollan el 85% del cerebro. Es decir, que en esta etapa podríamos decir que el cerebro está prácticamente desarrollado. Empieza en el embarazo y luego en esta etapa. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos las conexiones neuronales. Si vemos el niño recién nacido, tiene pocas conexiones neuronales y conforme van pasando los meses, esas conexiones se van multiplicando, se van haciendo cada vez más. Esas conexiones terminan básicamente en los 24 meses. Esas conexiones ya están casi listas a los 24 meses. Lo que tenemos que hacer luego de esos 24 meses es mantenerlas. Es que estos niños puedan seguir teniendo experiencias interesantes donde esas conexiones se mantengan. Pero vemos al inicio y vemos en esos 24 meses toda la evolución que ha habido, todo el cambio. Sin embargo, luego casi permanece. Esa etapa, vemos que esos 24 meses son fundamentales. Acá otro cuadro de la Universidad de Harvard, donde de nuevo recalcando lo mismo, vemos que la primera infancia, los primeros años de vida, en el desarrollo del cerebro, se está dando lo más importante. Desarrollo de los sentidos, del lenguaje y de las funciones cognitivas se dan en la primera infancia. No es que luego desaparece y ya no se hace, no, pero sí se hace con mayor fuerza en esta etapa. Ahora me quiero detener con esta diapositiva en una reflexión también.
No se trata por esto que ahora entonces a los niños del año, ¿no? ¿Qué pasaría? Que vamos a querer que el niño aprenda chino mandarín, que aprenda computación, que aprenda inglés, y le vamos a machacar de información, porque esa es la etapa más importante. No. ¿Qué es lo que estos niños están necesitando? Estos niños necesitan el desarrollo socioemocional. Básicamente, para poder aprender en esa etapa, esa es la parte importante. Para que exista un buen desarrollo del cerebro como esto, la parte socioemocional es lo que se necesita brindarles a estos niños para que eso pueda pasar. No podemos hablar de la primera infancia, creo yo, y no mencionar a James Heckman. James Heckman es un economista, profesor de la Universidad de Chicago, que él ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2000, de Economía en el año 2000. Él ganó este premio con el Heckman Equation. ¿Qué es lo que demuestra él en esta ecuación? ¿Por qué hizo este gran énfasis en la primera infancia? Él pudo demostrar en términos económicos y financieros que la inversión en la primera infancia es la estrategia más rentable que puede hacer un Estado. Que la política pública y la inversión hacia un país para que vaya al desarrollo tiene que estar destinado en esa etapa. Que tiene una rentabilidad anual entre el 7 y 10%. Es decir, de todas las inversiones públicas que yo voy a hacer, la más rentable está aquí. Te da una rentabilidad de 7 y 10%. Por cada dólar que yo estoy invirtiendo, recibo 8. ¿Por qué? Porque definitivamente los costos sociales disminuyen. Si tú trabajas en una primera infancia saludable, lo que va a pasar es que vas a tener menos embarazos prematuros, vas a tener menos delincuencia, menos gastos en educación compensatoria, menos gastos de salud, menos suicidio, menos depresión, menos agresión, muchos menos. Esto quiere decir que reparar es más costoso que prevenir. Quiere decir que reparar es menos eficiente que prevenir. Por lo tanto, prevenir significa invertir en la primera infancia. Este cuadro me parece muy importante. Lo que Heckman vio en las inversiones del gasto público en Estados Unidos es que las inversiones del Estado iban creciendo con respecto a la edad del niño. Es decir, invertían poquito cuando los niños eran chicos y conforme el niño iba creciendo, se iban haciendo inversiones más grandes. Y esto no era congruente con el crecimiento del cerebro. El gap que había acá es incongruente. Vemos que la inversión iba así, sin embargo el cerebro y el desarrollo del niño va así. Este espacio no tenía congruencia. Este es el cuadro del Perú en educación. Aquí vemos que la inversión en la primera infancia de 0 a 2 es muy baja. Luego vemos que en la primaria y en la inicial se invierten 2.800 soles por alumno en el año, versus la universitaria, que son 9.700 soles por alumno. Eso quiere decir que en la etapa universitaria la inversión es 3 veces más que en la primera infancia. Y obviamente el desarrollo del cerebro también se da en los primeros años. Y vemos cómo aquí existe otra vez el gap del desarrollo del cerebro y la inversión. Si ahora hablamos de primera infancia literalmente aquí, en el Perú, vemos que el 11% de la población pertenece a niños de la primera infancia. Son más de 4 millones de niños que tenemos en el Perú que están entre los 0 y los 8 años. Sin embargo, 35% de ellos tienen anemia y entre el 8 y el 28% de ellos son desnutridos. Además de existir violencia familiar, que ni siquiera la data puede ser muy fácil, porque es muy fácil de ocultar esa violencia familiar. En el caso de la cobertura, por ejemplo, vemos acá que en la etapa de los 3 a los 5 años existe un 83% de cobertura. Eso es algo muy bueno, muy positivo. Quiere decir que se ha podido lograr que los niños entre los 3 y los 5 puedan, el 83%, tener un acceso de cobertura a un centro educativo. Sin embargo, vemos que aquí, de 0 a 2, estamos en un 13%. Acá vemos la evolución de la cobertura de los 3 a los 5 años. En 5 años hemos subido 9 puntos en cobertura. Extraordinario, buenísimo. Pero si vemos la calidad, esta es una prueba ESSERS que se hizo en el año 2014. La prueba ESSERS es una prueba internacional, es como una medición que se hace en diferentes partes del mundo, es una prueba estandarizada, y lo que esta prueba te mide es la calidad educativa de un centro educativo inicial. Y vemos que tanto los niños públicos como privados están debajo del mínimo. Incluso hay algunos que están en estado de riesgo. Eso significa que es mejor que esos niños
se queden en su casa. Podríamos concluir entonces que el paso 1 para tener una mejor educación es ser conscientes de la importancia de la primera infancia. Esto no solamente es una responsabilidad del Ministerio de Educación, es una responsabilidad de los diferentes ministerios e incluso de los profesores e incluso de los padres de familia, que muchos de ellos viven pensando, mi hijo va a ser exitoso si yo logro ahorrar para que vaya a la universidad. Demos la importancia a la primera infancia. Con eso les quiero contar, antes de terminar, un pequeño anécdota. En estos días que yo he estado medio como que corriendo por todo el tema del IPAE, mi hija de 5 años me pregunta, mamá, ¿a dónde te vas? ¿Qué está pasando? Entonces le digo, no, lo que pasa es que voy a hacer una presentación delante de un montón de señoras y señoras contándoles la importancia de la primera infancia. ¿Qué significa primera infancia? Y le digo, bueno, los niños entre 0 y 8 años. Ah, ya. Bueno, pasaron los días y hoy día me estaba cambiando para venir. Y me dice, mamá, no te olvides de decirle a esos señores que yo sí soy importante. Tiene 5 años. O sea que no me olvidé de decirles que sí es importante. Ahora vamos a romper el segundo paradigma. Los intereses de los estudiantes no son relevantes para el aprendizaje. Y para ello voy a invitar a una especialista en educación escolar. Bienvenido, Pablo Arango. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Ustedes se preguntarán qué hago aquí, si debería estar en nuevo horario de clase. Tengo permiso de mi directora, por si acaso. Me presento. Buenos días con todos. Mi nombre es Pablo Arango, pero más conocido para ustedes y para el mundo como Pablito. Tengo 12 años de edad y curso actualmente el segundo grado de secundario, segundo de media, octavo, como le quieran decir. El día de hoy les he venido a hablar de un tema muy importante, que es la educación en nuestro país. Me he estado reuniendo con mis compañeros del colegio y hemos llegado a la conclusión de que necesitamos innovar nuestro modelo educativo, señores, porque la forma en cómo aprendemos actualmente los estudiantes peruanos no nos permite lograr aprendizajes para la vida. Y bueno, hacer lo que dice el tema del CADE, salir fuera de la caja. No porque estamos en esta caja y como decía Marisol, solo se puede innovar en Finlandia. No, eso no es cierto, aquí en Perú también se puede hacer. ¿Por qué? Las clases en el colegio siempre son muy monótonas, siempre lo mismo, repetir, repetir y repetir. Además de que los profesores no saben cómo abordar los distintos estilos de aprendizaje. Bueno, si algunos no me entienden, les daré un ejemplo. Por ejemplo, aprendemos en una clase lo que es la célula, luego funciones, clasificación, pero nunca han cambiado los métodos ni las estrategias que utilizan los profesores para que nosotros podamos captar esos temas. Y nosotros queremos romper con esas barreras de la escuela tradicional de los 70s, 80s, 90s. Sí, porque es cierto, necesitamos hacerlo. Y lo que queremos es que, número 1, que implementen más tecnología en las aulas, ya que como mencioné antes, no estamos en los 70s, no estamos en los 80s, ni en los 90s. Estamos en pleno siglo XXI y también aprendemos mucho del mundo digital. Y los colegios tienen que adaptarse a eso. Número 2, cambien la metodología de las clases, porque hay profesores que, aunque parezca muy raro, sigan en lo más tradicional y al hacer eso, el alumno se aburre. Algunos dirán que los intereses del estudiante no influyen en nada en su aprendizaje, pero es cierto, si al estudiante no le interesa el tema, entonces no le presta atención, por lo tanto, no lo va a aprender. Nosotros queremos que capaciten más a los profesores, también en cuestiones de liderazgo, innovación y creatividad, porque a veces ellos también se cansan de dictar o no saben cómo acercarse al estudiante. Número 4. Impongan el pintado de las aulas de colores claros, decorados con suficiente material lúdico didáctico. Les explicaré un poco por qué digo esto.
Como algunos sabrán, solo hay una de 10 partes conscientes en toda la parte del organismo del ser humano. Y por lo tanto quedan 9 décimas sobrantes de subconsciente, y como es una mayoría notable, se aprende mucho mejor por esta vía, ya que el subconsciente controla nuestras funciones vitales, etcétera, y nuestras primeras reacciones y reflejos. Es decir, que todo lo que entra por la vista se aprende mejor y también lo didáctico se aprende mejor. Nosotros queremos que, por favor, señor ministro, elimine los horarios escolares, ya que este es muy monótono y se ha demostrado de que en una escuela que hay en Finlandia no hay horarios y ellos trabajan con proyectos. Nosotros también queremos empezar a trabajar con proyectos, ya que eso implica cambiar la forma en cómo nos evalúan para una forma más justa, porque los proyectos, si se dan cuenta, son mucho mejor que un examen, porque el examen te evalúa, ¿no? Tienes tu hoja y vas completando, pero a veces el alumno siente presión. En cambio, el proyecto no tanto, porque es todo tu aprendizaje, lo que has hecho, y si no, ya quedará en tu conciencia. Nosotros también queremos de que aumenten más la interacción en clase, ya que se está probado científicamente de que se aprende mejor en contacto con otros. No decimos de que los trabajos individuales también no sean importantes, pero mejor se aprende en grupo, colaborativamente. Bien. También queremos que le den más fuerza al curso de educación cívica, señores, porque se está perdiendo por parte de muchos adolescentes el respeto a las tradiciones, a las costumbres y a los símbolos patrios. Y esto se debe a que no se inculca desde la primera infancia estos valores con la debida exigencia. Que presten más atención al aspecto psicológico en nuestras escuelas, ya que tanto docentes como estudiantes deben tener el soporte psicológico y pedagógico. Los docentes se frustran mucho cuando un estudiante no aprende, sienten que han hecho todo lo que han podido, y los estudiantes es lógico de que tengan dificultades, ¿no? Bien, nosotros queremos un estudiante que sea innovador, que sea creativo, que tenga posibilidades de liderazgo, que busque una solución a los problemas, no solo que sea inglés o matemáticas, sino todo completo, tanto emocionalmente como intelectualmente. También queremos que creen una rutina de gimnasia escolar, ya que como todos habrán observado, o casi la gran mayoría, PPK hace sus ejercicios antes de entrar con los señores ministros a hacer su jornada laboral. ¿Y por qué no aplicarlo con los estudiantes, no? Para despegarnos la almohada y activarnos en clase. Taita Ministro de Educación PAC, Noncani Yapan, Escuela Kunapi, Jerekunan Mañaninkuta, Apamuk Gusuk Guatakunapi, Peruyak Taikupi, Allin Causaikuna, Canampak, Amajina Kaichu, Iyarikuwaiku. Señor Ministro de Educación, yo soy la voz de todos los estudiantes y futuros emprendedores de nuestro Perú. Por favor, escúchenos, que necesitamos cambiar la forma en cómo se aprende en nuestro país. Muchas gracias. Siéntate acá, acostado mío, ven, siéntate acá. Vemos que sí tienen voz los estudiantes. Ahora, para romper el tercer paradigma, vamos a invitar a Claudia Aparicio de Colombia para romper el más conceptos igual más aprendizaje. Bienvenida, Claudia. Gracias. Este es el puntero, cambias para allí y para allá. Ok, yo voy a hacer una primera recomendación a las personas de arriba, y es que me prendan el cronómetro porque estoy hablando de mi tema favorito.
Y como ustedes habrán visto, este equipo se está caracterizando por hacer una pequeña revolución, así que supongo que por eso me invitaron a mí de colombiana a estar en este panel para darles algunas ideas de cómo se hacen las revoluciones. Y precisamente hoy decía que quiero hablar de mi tema favorito y lo hago a título personal, porque estoy apasionada por el mundo de la educación, he tenido muchos cargos y muchos roles, hoy en día tengo un montón, y he decidido que esto hace parte de mi proyecto de vida personal, más allá de las fronteras de los roles que ocupo actualmente. Y esta historia que les quiero contar tiene que ver con mi bitácora de viaje del 2015 y del 2016, que empezó con un proceso de reflexión. Y es que tenía yo una pequeña frustración al respecto, y es que no sé si todos puedan traer a su cabeza la imagen de un momento donde aprendieron algo muy importante. Yo específicamente me acuerdo muchísimo de las barras asimétricas cuando hacía gimnasia olímpica y estaba chiquita. El salto entre la barra de arriba y la barra de abajo, ese momento en donde uno decide que sí puede y salta. O el momento en que tenía yo una obsesión con aprender a hablar francés y la gramática no me dejaba, pero tanto repetir un día con naturalidad pude usar esa gramática que me parecía completamente ajena. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo es ese momento de aprendizaje? O sea, ¿qué es lo que pasa en la cabeza que hace que esa chispa espectacular, ese momento sublime se dé? Y es que finalmente esa es la esencia de la naturaleza humana. Nuestro cerebro aprende de manera autónoma y natural. Y lo que tenemos que hacer es enganchar ese proceso emocional y ese proceso de racionalización para que el aprendizaje se dé. Y por eso quise llamarle a esto destino libertad, porque he sido una estudiante durante toda mi vida apasionada y en cierto momento de la vida he tenido dudas y he dicho, ya me aburrí de estudiar. Y me preguntaba, ¿cómo hacer o cómo habrá un pecado más grande que matar la pasión por aprender? Por alguna razón, nosotros somos la especie que ha podido sobrevivir más tiempo y no somos la más fuerte, no somos la más poderosa, no somos los más grandes. Hemos podido sobrevivir gracias a nuestra capacidad de aprender. A nuestra capacidad de aprender y de transmitir aprendizajes. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que al final, con el proceso de revolución industrial, eso que habíamos construido ante bastantes miles de años, se cambió hace 100 años. Y se cambió hace 100 años básicamente porque el sistema educativo se adaptó y se acopló al modelo de la revolución industrial. Entonces, los trabajos que empezaron a existir fueron trabajos que estaban orientados a satisfacer las necesidades de una cadena de producción. Lo bueno que les tengo que contar hoy es que ese modelo de producción en este momento está desapareciendo. Se dice que las compañías que están en la lista de las Forbes 500, de las más grandes del mundo, es posible que desaparezcan en 15 años. O sea, la tasa de mortalidad de las empresas está siendo altísima. Es posible que en el futuro ya no podamos hablar de empresas de 120 años. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué significa en el mundo de la educación? Significa que si el mundo del empleo que creó el sistema educativo que hoy nosotros tenemos está desapareciendo, pues nuestro sistema educativo va a desaparecer, tal como lo conocemos, que es una buena noticia para Pablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Están pasando muchísimas cosas. Está pasando que tenemos cambios tecnológicos enormes y eso está haciendo que nazcan las famosas profesiones STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Los mejores empleos están en las carreras STEM. En Estados Unidos se estima que algunas de estas carreras están creciendo a tasas del 64% y posiblemente necesitaremos, o posiblemente no, definitivamente necesitamos reforzar nuestras habilidades. De hecho, en un estudio que se hizo para 2015, se indica que las habilidades STEM en América Latina tienen un déficit del 35%. Entonces, sí hay trabajos, lo que pasa es que no estamos pudiendo acceder a ellos porque no estamos preparados para eso. Esa es la primera dimensión. La segunda es todos los cambios ambientales. Y es que yo crecí en una época capitalista. A mí me decían, mijita, usted trabaje y todo lo que el dinero le alcance lo va a poder alcanzar.
Hoy estamos viviendo en una era muy distinta y es la era de la escasez de los recursos. Somos muchos en la Tierra, ya no hay comida para tantos, vivimos en el calentamiento global. Total, por primera vez, la plata no es suficiente. Y eso nos está lanzando a desafíos de tamaños enormes. ¿Por qué digo esto? Porque ya las personas no van a tener que cumplir el reto de ir a un trabajo y hacer una labor rutinaria, sino que van a tener que pensar en grandísimos problemas. Así que necesitamos estudiantes que sean capaces de entender los problemas que tenemos, ser empáticos con ellos y ser capaces de resolver problemas. Y para los que les gustan las pruebas PISA, los invito a que miren nuestra capacidad de solución de problemas en América Latina. Entramos por allá casi de últimos. Y el último tema es que también hay muchos cambios sociales. Pablo estaba diciendo que estamos muy conectados, la ubicuidad. Estamos en un momento optimista, hay personas que dicen que es posible que dentro de muy poco los seres humanos vivamos hasta los 150 años, o sea que es posible que cambiemos de empleo varias veces en la vida, y por eso es que vamos a tener que seguir aprendiendo durante toda la vida, y eso abre toda una rutina. Imagínense las áreas de gestión humana, o sea, gestionar esas interacciones sociales también va a ser muy divertido. Hoy en día seguramente habrá muchos en este auditorio que no lo confiesan, pero entonces han usado a Tinder para conseguir novio o novia. Pues vamos a usar Tinder para conseguir compañeros de trabajo también, porque si somos capaces de entender los niveles de afinidad y la tecnología nos ayuda a conectarnos con personas a lo largo del planeta, ¿por qué no usarlo para ser más efectivos? En términos de nuestra salud, también van a haber coaches de salud. Hablábamos de la prevención. Si vamos a vivir 150 años, seguramente el sistema de salud nos va a llevar a trabajar mucho en las dimensiones de prevención. Entonces, la buena noticia que les quiero decir es que este sistema no aguanta más, ¿sí? Y ya tenemos razones para cambiarlo ahora. Con esa mirada y esas frustraciones, yo emprendí un viaje y en el año 2014 decidí irme a un año sabático. Había estado trabajando en el mundo de la educación y de la tecnología por mucho tiempo, pero como que sentía la frustración de decir que no vemos los impactos de lo que estamos haciendo. Entonces dejé todo en mi vida, cogí una maleta y me fui a vivir a California, y dentro de ese proceso, sin saberlo, anticipadamente, después por el camino me di cuenta, me convertí en conejillo de indias de mis propios experimentos, porque decidí aplicarme todos los métodos de educación alternativa que estaban haciendo a mí misma, a ver qué era lo que pasaba. Fui a bares en donde me decían, usted va a ese bar, se pone un letrerito y consigue compañeros para hacer este proyecto. Y yo decía, bueno, perfecto, efectivamente lo hice. Descubrí nuevas profesiones. Fui a universidades del típico business school. Fui a una universidad que se llama Singularity University, que cumple mucho de las expectativas de las que habla Pablo, porque piensa en cómo usar las tecnologías exponenciales para resolver los grandes retos de la humanidad en una base de la NASA. Imagínense el nivel de emoción que eso puede tener. Y con ese nivel me hice una nueva idea de la educación y decidí volver a ella, después de haber decidido que iba a renunciar a trabajar en educación porque no estaba viendo los resultados que yo quería ver. Entonces, así nació la idea de eduexperimentación, que es lo que he tratado de emprender desde mi llegada a Colombia nuevamente en el 2015. Y la pregunta que hay detrás de esto es ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación a partir de un modelo de aprendizaje diseñado en función de los intereses de los estudiantes? Y cuando hablo de calidad, hablo de felicidad, de esa pasión y ese deseo por aprender. Porque no se les olvide, nosotros aprendemos por nosotros mismos más del 80% de las cosas que aprendemos, sin necesidad de ir al colegio. Entonces, quiero contarles, ya hemos hablado mucho de teoría, quiero contarles cómo han sido los experimentos. Y el primer experimento ocurrió aquí en Perú, ocurrió este año, en enero, y se llama el City Tech Camp. Y teníamos un reto específico, y es que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los latinoamericanos podamos ser competitivos frente a esas habilidades STEM? Estamos súper lejos y las habilidades STEM las estamos enseñando en la universidad. Si las enseñamos en la universidad, jamás vamos a competir con el Silicon Valley o con Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces empezamos a decir,
pues tal vez nos juntamos varios emprendedores, nos juntamos con la Fundación Telefónica en ese momento y ellos nos dijeron, ok, les creo, ¿qué hacemos? Y queremos crear un campamento de verano tecnológico. Y queremos ver eso cómo se hace en América Latina porque está ocurriendo en todo el mundo. ¿Qué usamos de primero? Todos los insumos de la neurociencia que nos decían exactamente todo lo que decía Pablo ahora. Y es que el aprendizaje está mediado por las emociones. Si un niño se siente contento o un adulto se siente contento, aprende. Si se siente estresado, se inhibe ese proceso de aprendizaje. Si hace deporte, tiene mayor circulación y mayor capacidad de creatividad. Si le estamos enseñando algo difícil, pues no podemos usar grandes tiempos de aprendizaje, decíamos 4 a 8 minutos. Hicimos una curaduría para decir todo esto que dicen los de la neurociencia y que no han probado, pues probémoslo nosotros. Hicimos esta carta de navegación inicial que nos permitió entender cómo poder diseñar el flujo de un proceso de aprendizaje. En ese camino no nos quedamos ahí, dijimos, ay, pero tenemos que ir a preguntarle a los alumnos y a la gente qué es lo que necesita. Y decidimos hacer 57 entrevistas entre Colombia y Perú a padres de familia, a niños, a profesores y a expertos de cómo eran los niños latinoamericanos. Y en ese proceso estuvimos teniendo interacciones directas con los niños, hicimos visitas a las familias y a que no saben cuál fue nuestra experiencia análoga. En el mundo del pensamiento del diseño dicen que hay que diseñar a partir de experiencias diferentes a las de uno que pueden servir. Pues nos fuimos a preguntarle a los de los reality shows qué hacían ellos para que la gente estuviera tan contenta y tan emocionada. Y parte del proceso fue muy simple. Todo el mundo en este sistema educativo está muy aburrido. Los niños están aburridísimos de que no les enseñen nada que para ellos sea pertinente. Y quieren aprender nuevas cosas y quieren hablar de cosas serias. Les importan los problemas de la humanidad. Los padres de familia, ¿qué les pasa? Están súper asustados. Y los padres de familia prefieren que prevalezca el control y la autoridad a la libertad. No saben cómo darle libertad a sus hijos. Y los profesores están más aburridos que todos en el sistema. Todas sus relaciones de experiencias de éxito tienen que ver con cosas que les han enseñado a los niños. Total, primera conclusión, que muchos de los que están en educación piensan, a los profesores no hay que enseñarles nada, lo que pasa es que hay que dejarlos actuar. Y con base en eso, entonces salieron estos resultados que nos decían, los niños quieren que les pase algo muy emocionante, les decíamos, ¿qué les pasa en su vida? No, nada, nació mi hermanito. Los niños necesitan seguridad física y emocional, y si los íbamos a llevar a un campamento, por supuesto, había que generar una aventura en donde ellos se sintieran bien. Eran niños de 9 a 12 años que por primera vez estaban saliendo de su casa, así que toda esa dimensión de empatía era clave. Nos preguntábamos del tema de edad y género. Mucha gente nos decía, es que a las niñas no les gusta la ciencia y la tecnología. Teníamos que investigarlo y cómo íbamos a hacer que a las niñas les gustara, ¿sí? Lo mismo el tema de las relaciones sociales. Y los amigos de los reality shows nos decían, ¿a ustedes ven los reality shows? No crean que los reality shows no tienen reglas. Las reglas y las disciplinas son claves para que eso no se desmadre, como decimos los colombianos, ¿sí? Y por supuesto, todo el mundo quería aprender, usar la tecnología y estar en contacto con muchas otras personas diferentes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y por qué hacer el campamento STEM? ¿Por qué no hacerlo en el colegio? Porque el colegio precisamente tiene un sistema muy reglado y todo el aprendizaje de habilidades STEM es transversal. Necesita uno aprender muchas cosas al mismo tiempo. El sistema educativo es lineal, tiene criterios de evaluación que están segmentados, y entonces lo que nos dice acá todas estas buenas prácticas del tema STEM es hágalo fuera del colegio. O sea, si metes todo adentro del colegio, no va a funcionar tan fácil. Entonces, como esta era una pequeña revolución, era mejor llevar al colegio afuera del colegio, a ver si cuando ellos llegaran hacían que explotara. Y esto fue lo que ocurrió en el campamento. Creamos una historia, una aventura inolvidable. Nuestros amigos que fueron con nosotros fueron a Kepler, que es un planeta hermano de la Tierra. Tenían un currículo que era STEM Art, porque la tecnología y la creatividad están pegadas de la mano. Si no hay dimensión artística, no hay creatividad. Total, solo tenemos programadores y ya. Había un gran problema, que era el tema del cambio climático, y
precisamente el tema de las inundaciones y los huaicos que ustedes conocen en su vida cotidiana, y habían una dimensión de diversidad muy interesante, y es que había niños de Lima, de Trujillo, de colegios públicos, de colegios concertados, y algunos niños que eran hijos de empleados de Telefónica, que tenían otras condiciones muy diferentes, y todos fueron a vivir juntos, no porque seamos democráticos, porque la diversidad y la creatividad están pegadas de la mano. Los países que son creativos son diversos, los colegios que homogeneizan jamás van a ser creativos. Y pasó esto, pasó que aprendimos que todo el mundo pudo superar la empatía, todos los niños estuvieron, que aprendieron a superar las dificultades, ningún niño desertó, aprendimos que la diversidad y el trabajo colaborativo están pegados de la mano. Si uno no respeta la diversidad, no es buen coequipero. Aprendimos que hay un reto de género enorme en las niñas, sobre todo en las niñas de más edades, o sea que el aprendizaje es, hay que arrancar ya. Si arrancamos a los 13, de pronto es muy tarde. ¿Sí? Vimos que habían unos temas de calidad. Este es un ejemplo de uno de los proyectos que se hicieron. En 8 días los niños generaron una solución al cambio climático funcional. En este caso es una torreta de robótica que es acuatizable y permite hacer labores de rescate. Y aprendimos que en el tema de género Perú tiene una tarea enorme. Las niñas queríamos que fuera 50% de niñas y 50% de niñas. Solo fueron 38%, porque a las niñas no las dejan ir a los campamentos. Aprendimos que los profesores y los papás tenemos que romper los mitos de géneros. Veíamos casos que decían, ay, eres niña y lo hiciste súper bien. Y queremos decirle que por eso decimos, la dimensión creativa y la dimensión tecnológica están intrínsecamente ligadas. Me encanta, las niñas de la comunidad japonesa de Lima eran las mejores soldadoras del campamento, o sea, no se crean que la tecnología es sentarse en el computador, es que también hay que hacer muchas cosas, porque es que hay electrónica, hay multimedia, y las niñas son buenísimas, eran las mejores. Descubrimos que a los niños querían bailar y las niñas querían correr en los rallies, ¿sí? Y en muy poco tiempo ellos rompen esos paradigmas que los adultos no podemos lograr. Y para esto quiero mostrarles lo que para mí es el mayor hallazgo, y es que el aprendizaje, les decía, es sobre todo una decisión personal. Nosotros creíamos que íbamos a desarrollar competencias, y lo que desarrollamos fue que encontramos una joya mejor, que fue la motivación. Una persona que está motivada y que tiene un propósito de vida claro, logra todos sus objetivos. El 100% de los niños que asistieron hoy tienen proyectos de vida, después de hacer algunas entrevistas papás, que tenían todo que ver con la tecnología. Y quiero mostrarles este video para que sean ellos y no yo la que se los diga. Porque aprendemos en este campamento, en una semana aprendemos más de lo que aprendemos en un colegio en un año. Lo que más me gustaba es que no solo nos han enseñado de tecnología, sino que hace poco hemos hecho unas actividades, por ejemplo, de cómo aprender a hacer nudos, hemos aprendido música, hemos aprendido fogata. Estamos aprendiendo bastante, con nuevas formas de enseñar, nuevas didácticas. Vamos a llevar ahora las nuevas experiencias, las nuevas actividades que hemos aprendido para implementarlas en... Bueno, ese era el primer experimento. Ahora les voy a contar otro, más agresivo. Y es que ya en mi lado United Way, teníamos un problema. Nosotros nos dedicamos a promover la permanencia escolar. Nuestro reto es evitar que los estudiantes deserten del sistema. Y teníamos un problema muy grave y que está reflejado en toda América Latina. En Perú es el 14% la deserción escolar. En Colombia, en bachillerato, tenemos tasas de deserción del 30% después del 9º grado. Y cuando le preguntan a jóvenes entre 10 y 17 años, ellos responden que se han ido del colegio por físico aburrimiento. Y tiene toda la razón. Cuando lo vemos en el caso de Colombia, estamos hablando de 1,5 millones de jóvenes, o sea, la mitad de la población de una ciudad como Medellín. Imagínense qué más fracaso del sistema escolar, un sistema que tiene a todo el mundo en primaria y en bachillerato el 30% se va. Entonces, el reto que nosotros teníamos es que en algún momento tuve yo una reunión con un equipo de disruptores de la educación a los que les gustaría estar, que se llama Outlier School. Y me dijeron, ay, hagamos un experimento de escuela innovadora. Y le dije, no, nosotros no vamos a hacer un experimento de escuela innovadora. Yo les pongo un reto mejor. Y me dijo, ay, sí, ¿cuál reto? Les dije, ustedes tenemos que demostrar que en 30 días
somos capaces de devolverle la pasión por aprender a jóvenes de bachillerato. ¿Lo aceptan? Digo, sí. Fuimos y le dijimos al secretario de Educación de Medellín, señor, queremos cambiar su bachillerato, un bachillerato de un colegio en 30 días, ¿nos deja hacer lo que queramos? Y nos dijo, sí. Y le dijimos a la rectora, ¿nos deja? Sí. ¿Y a los profesores? Sí. Y yo, bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Hicimos lo mismo, hicimos un análisis de empatía preguntándole, este es el trabajo que hicieron los profesores, de qué era lo que ellos querían. Y miren nuevamente dos cosas que a mí me gustan mucho. Uno, les decía, a los estudiantes les importan las cosas serias, ¿a quién le va a gustar resolver problemas fáciles? ¿Cuál era el problema de ellos en un contexto de un colegio súper complejo de la ciudad de Medellín? La contaminación. Ellos, el 20% de los estudiantes de ese colegio son hijos de recicladores. Y nos dijo, yo quiero es hablar de esto, que es mi vida. Y lo segundo que pasó muy interesante es que ellos dijeron, lo que más me hace feliz, más allá de la Selección Colombia, es mi familia. Y eso es una gran reflexión, porque al final, imagínense qué rol le asiste a un colegio en términos de un contexto tan complejo de convertirse en familia también. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, acá tenemos que ser más serios, tenemos que tener pruebas y vamos a crear un modelo de evaluación o un modelo semi-experimental que tiene que tener criterios de evaluación serios. Entonces creamos una capa de investigación, una capa de experimentación que eran esos 3 días, un proceso de sistematización y unas 2 capas muy importantes, una de comunicación, porque creemos que esto lo que necesita es mucha abogacía, necesitamos que toda la sociedad se convenza de esto, así que invertimos muchos recursos en crear un documental que pronto va a estar listo, y una etapa de relacionamiento. Llevamos a toda la ciudad a decirles, esta es la realidad de los estudiantes, vamos a seguir así, vamos a esperar a que el 30% deserte, y esto fue lo que hicimos. ¿De qué se trataba el experimento? El experimento se trataba de varias cosas. Primero, no hay grados, o sea, durante 30 días se acabaron 7º, 8º, 9º, 10º y 11. Se cambió la jerarquía escolar. Los profesores dejaron de ser directores de curso o de cátedra, coordinador académico, ya vamos a ver. El currículo se adaptó a proyectos de interés de los estudiantes, ya sabemos cuál es el proyecto, la contaminación. Y generamos un sistema de rúbricas en el que ustedes lo que están viendo allí son unos avatares que crearon los estudiantes con un modelo de autoevaluación, un modelo de coevaluación y un modelo de evaluación de los maestros a ellos, que se hace semana a semana. O sea, nos inventamos una nueva forma de evaluar los resultados. ¿Qué pasaba? La primera semana del experimento se hizo todo el mapa de las necesidades. La segunda semana los estudiantes estuvieron investigando y ahí nos conectamos con la ciudad. Dijimos, pero ¿quién va a aprender en un colegio encerrado? Hay que salir al río Medellín, hay que ir a ver el Parque Explora, hay que ir a la Ruta N, que es la ruta de innovación de la ciudad, y entender ellos qué nos pueden enseñar y nosotros qué podemos aprender en ese proceso. La tercera semana fue una etapa de prototipado, ellos empezaron a diseñar soluciones y la cuarta semana fue el demo. Lo que ven ustedes en verde es el rol de los maestros hoy en día. Los maestros se dividieron en 4 equipos, los líderes de clubes, los diseñadores de experiencias, los gamificadores o evaluadores y los diseñadores de entorno. ¿Qué hacían los primeros? Cuidar el club, acompañarlo en toda su agenda y cuidar que todos los miembros estuvieran viviendo la experiencia que tenían que vivir. ¿Qué hacían los diseñadores de experiencia? Eran los que hacían toda esa interfase de articulación entre el currículo y los proyectos. Son los profesores que más saben, son los que son capaces de entender cómo la ciencia, cómo la contaminación se relaciona con un problema de matemáticas. Y son los que son capaces de crear actividades en función de los diferentes miembros que habían, que no se olviden que hay de 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11. Los gamificadores generaron todo el sistema de monitoreo y evaluación y los diseñadores de entorno hicieron toda la logística. Eso es espectacular, ¿por qué? Porque por primera vez no tuvimos que decir, es que faltan profesores, es que hay profesores que no saben. ¿Por qué? Porque el equipo docente trabajó como un equipo. Los que más saben asumieron los roles más estratégicos, los que menos saben empezaron a acompañar. Si un maestro no va al colegio, no pasó nada, porque había cómo reemplazarlo. Pero hoy, en la segmentación de aulas que tenemos, si un maestro no va, pues no hay clase.
¿sí? Entonces, esa fue la experiencia. Aquí hay algunos textos de lo que los jóvenes estuvieron diciendo que nos hacen ilusionarnos mucho, aunque estamos en un proceso de, como les digo, de sistematización de la evaluación. Acabamos esto el 2 de septiembre y yo quiero mostrarles también acá un video que tiene un testimonio muy importante de la rectora de este colegio. En este momento la institución educativa está viviendo una oportunidad muy importante para la comunidad educativa, de manera específica para los chicos y las chicas de bachillerato. El reto gigantesco que estamos viviendo todavía, yo pienso que es darnos la posibilidad de demostrarnos que sí es posible hacerlo de otra manera, y efectivamente lo estamos haciendo y lo estamos viviendo. Y esta es mi reflexión final, y es que y es un poquito antes de lo que les estaba diciendo, hemos creado un sistema educativo que está basado en la carencia, porque todo funciona no en función de los estudiantes, sino de los intereses del sistema. Y hoy en día necesitamos recuperar esa función social educadora, es decir, todos somos educadoras, la ciudad educa, los empresarios educan. Si somos capaces de aprovechar los recursos que ya están disponibles, no necesariamente necesitamos más recursos económicos. Entonces, creo que también esta es una última reflexión, y es que el sector privado tiene un gran rol para jugar en esto. El sector público a veces, primero, la inversión en innovación educativa es alta. Hacer un experimento de estos cuesta. Entonces, ¿en qué deberían invertir los privados? En hacer esos experimentos. ¿Por qué los privados? Porque además el sector público no solo necesita esos recursos, sino que necesita alguien que tenga el valor para atreverse y que genere las evidencias para empezar a hacer esta pequeña revolución, que poco a poco, de probar, ensayar, volver a ensayar, nos empieza a demostrar cómo pueden hacerse las cosas. Creo que si seguimos tratando de mejorar el sistema educativo bajo los estándares de un esquema que está roto, no vamos a poder encontrar los resultados que estamos buscando, todos los que estamos involucrados en la educación. Muchísimas gracias. Creo que Claudia ha sido bien potente para ayudarnos a romper ese paradigma. Ahora, ya el último paradigma, el 4 paradigma, vamos a hablar sobre solo se puede innovar en Finlandia. Para eso decidimos invitar a 2 casos, uno en el sector privado, que es Lucía Pérez de Celi de Trujillo, y uno en el sector público, para poder romper ese paradigma. O sea que vamos a escuchar a Jorge del Minedu. Muchas gracias. Buenos días. Soy Jorge Mesina, secretario de Planificación del Ministerio de Educación. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Yo les voy a presentar muy rápidamente el Minedulab, que es una herramienta, es una plataforma de innovación recientemente implementada en el Ministerio de Educación y que nos está ayudando, a pesar de su corto tiempo en realidad de existencia, nos está ayudando a romper paradigmas, a innovar y a pensar fuera de la caja. Este es el contexto, en realidad, el contexto de la innovación, ¿no? En realidad es el contexto de la reforma educativa en la que estamos inmersos. ¿No? Es una reforma muy ambiciosa que involucra una serie de pilares, ¿no? La revalorización de la carrera docente, la reducción de las brechas de infraestructura, la modernización de la gestión a todo nivel, gobierno, y la introducción de intervenciones que ayuden a la mejora de la calidad de los aprendizajes. Ahí está puesto, en realidad si pudiésemos resumir en un solo diagrama de en qué consiste la reforma, es una lista en realidad no exhaustiva de todas las cosas que se hacen en el sector. Entonces hay una serie de intervenciones, hay nuevos recursos que han entrado al sector. Entonces eso introduce la necesidad de producir evidencia, ¿no? Si estas cosas que se están implementando en general mejoran
si los niños aprenden a partir de las intervenciones que se están dando, y también nos obliga a pensar fuera de la caja, a ir aprendiendo, a ir innovando, a ir cambiando paradigmas, a ir mejorando las intervenciones públicas. Pero siempre se cree que la innovación, y sobre todo en el sector público, digamos, algo costoso, riesgoso, lento, puede ser inoportuno, en tanto puede interrumpir, digamos, la implementación de las intervenciones mientras se definen esas innovaciones, y también puede ser complejo de evaluar. Entonces, la pregunta es si es posible innovar en el sector público, ¿no? Del Perú, ¿no? No de Finlandia, y vamos a ver que la respuesta es sí. Y para eso, como les digo, hemos implementado recientemente una plataforma que se llama Minedulab. Es un laboratorio de innovación que está instalado en el Minedu, que permite aprender mediante el diseño, la implementación y la experimentación y la evaluación rigurosa, innovaciones en general de bajo costo, ¿no? Se hablaba del tema de los costos, digamos, del sector público. En realidad son innovaciones, estamos empezando con innovaciones simples, ¿no? De bajo costo, pero con un buen potencial en términos de resultados, ¿no? Sobre todo en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Es un laboratorio que entiende problemas prioritarios, ¿no? Los que vimos en la diapositiva anterior, en el marco de la reforma. Está pensado para pensar en mejoras a políticas existentes o también para ideas nuevas, ¿no? Totalmente nuevas. Prioriza innovaciones de alto impacto potencial y un bajo costo de implementación y de evaluación. El tema de evaluación es clave si estamos pensando en que queremos pilotear y luego escalar, ¿no? Que es lo siguiente, que viene y implementa innovaciones como pilotos de política. Primero empiezan chiquitos, ¿no? A pequeña escala, pero que son evaluados rigurosamente, ¿no? Y para eso se hace para cada innovación una asignación aleatoria, ¿no? Se piensa en una innovación, se define y tienes una población objetivo, y se define un grupo al que le das la intervención y otro aleatoriamente al que no le das la intervención. Y ya las diferencias que se ven posteriormente entre ambos grupos puede decirse que son como causa de la innovación. La asignación aleatoria es clave y la evaluación experimental, rigurosa, es clave para luego decir tenemos evidencia concluyente y por tanto podemos escalar, ¿sí? Que es el último punto, ¿sí? Ese es el ciclo de innovación en el Minedulab, es parte de problemas específicos en la política educativa. No solo el ministerio propone esos problemas, ¿no? Lo puede proponer la academia, el sector privado, y se diseñan soluciones específicas, como les digo, inicialmente simples a esos problemas. Se implementan pilotos, se evalúan experimentalmente y luego en función de la evidencia, que es evidencia rigurosa porque viene un experimento, una asignación aleatoria de la innovación, se define si se escala, ¿sí? O sea, si es que el tema funciona, si es que la innovación funciona, se escala, y si no, se incorpora como aprendizajes. También si una innovación no funciona, es buena información, ¿no? Te dice, oye, eso no funciona, no hay que escalarlo, ¿sí? Y eso sin detener la implementación de la política educativa. Este es un ejemplo de una de las innovaciones que se están implementando y que ya tiene resultados, ¿sí? Y que parte de una situación de que hay evidencia que indica que, porque lo que se conversaba antes, ¿no? La evidencia que indica que las teorías que un estudiante tiene sobre sus propias capacidades influyen en cómo responde a los retos académicos y personales, ¿no? Pongámoslo en términos muy simples, ¿no? Imaginemos, o sea, en realidad es como si hubiesen dos tipos de estudiantes o dos tipos de alumnos, ¿no? Hay alumnos que piensan, digamos, que sus propias capacidades son estáticas, ¿no? Y que no se pueden desarrollar, ¿no? Eso los llama, que tienen un fixed mindset, ¿sí? Tienen habilidades estáticas. Entonces esos son alumnos que evitan los retos, se rinden fácilmente, piensan que el esfuerzo es inútil y por eso no se esfuerzan y por eso aprenden menos, ¿no? Etcétera, una serie de problemas. Pero puedes tener otro tipo de estudiantes que tienen un growth mindset, que piensan que sus propias habilidades son dinámicas, que se pueden desarrollar, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Entonces esos son alumnos que buscan retos, que persisten ante obstáculos, que piensan que el esfuerzo es necesario y por tanto se esfuerzan y asumen retos más importantes y por tanto aprenden mucho más. Entonces el tema es cómo hacemos que estos estudiantes que tienen un fixed mindset, ¿no? Cómo cambiamos esos paradigmas, digamos. Entonces, ¿cuál es la innovación en este caso? ¿Sí? Y aquí hay una propuesta de innovación que viene en realidad de la academia, ¿no? De GRADE, la Universidad de Oxford, el Banco Mundial, y esto en colaboración con la Dirección de Educación Secundaria del Minedu, que busca innovar para cambiar ese paradigma de los estudiantes sobre sus propias habilidades.
¿sí? ¿Y cuál es la innovación? En realidad, ustedes dicen, bueno, cambiar ese paradigma pues, es complejísimo, efectivamente puede serlo, pero aquí se aborda con una cosa muy simple, con una innovación muy simple. Y en este caso, ¿qué se hace? Se entrega una cartilla, en realidad es un artículo, es una lectura de 3 páginas, ¿sí? Y se discute, ¿no? Es un artículo que se denomina ¿Sabías que puedes hacer crecer tu inteligencia? En realidad es un artículo que lo que hace es, le dice, ¿no? Habla sobre que la fortaleza del cerebro, el cerebro puede crecer en realidad si te esfuerzas, ¿no? Y si practicas, ¿no? Y si asumes retos importantes, ¿sí? Es algo tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces los alumnos redactan cartas contándole a otros alumnos menores sobre lo aprendido en clase y se entrega este póster para cada aula donde se refuerzan los conceptos de la sesión. Algo súper simple, ¿no? Con este primer piloto se ha llevado a 400 escuelas, piloto, pero son un montón de escuelas, ¿sí? Eso para nosotros es chiquito, 400 escuelas, 50.000 estudiantes, primero, segundo y secundaria, reciben esto, ¿sí? Se hace una asignación aleatoria y luego se ve los resultados en términos también de algo ya existente, que son las evaluaciones censales de estudiantes, se ve sobre los aprendizajes reales en matemáticas, ¿no? Y el costo de la innovación es 65 centavos por alumno. Esto ya tiene resultados, ya tenemos resultados medidos, ¿no? Se dicen mejores resultados en el aprendizaje en matemáticas, en los alumnos que recibieron esta cartilla. Para que tengan una idea, en las evaluaciones de estudiantes de secundaria hay 4 niveles, ¿no? que dicen que tan satisfactorios son los aprendizajes. El nivel satisfactorio es el primer nivel, y hay un nivel que se llama el inicio, que es el nivel que tienen los niños con más riesgo académico. Por la intervención, el porcentaje de estudiantes en nivel en inicio se redujo en 4 puntos porcentuales, ¿sí? Y el porcentaje aumentó el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio en 2 puntos porcentuales. Esto, en realidad, para hacer una intervención tan pequeñita y de tan bajo costo, en realidad tiene un resultado enorme, ¿no? Entonces, para el presente año, fase 2016, lo que se está haciendo es escalando, ¿no? la innovación, ¿sí? Se está expandiendo, pero estamos aprovechando la expansión. Se va a llegar a 1.600 escuelas, 140.000 alumnos de primero, segundo y media, pero se va a aprovechar la expansión para seguir experimentando, ¿ok? Entonces ya no va a llegar, a todos les va a llegar la cartilla, el artículo, digamos, como se hizo en el 2015, pero también a algunos se les va a entregar un video, yo voy a presentar un video, pero no va a haber mucho tiempo para presentarlo. ¿No? Va a haber distintas intervenciones que se van a ir experimentando y vamos a ver cuál es la más efectiva, utilizando la evaluación censal de estudiantes. Nuevamente, no estamos generando líneas de base ni evaluaciones posteriores, porque eso en realidad hace más costos a la intervención. Hay que aprovechar la data que ya existe y se van a ver los resultados en abril de 2017. Un segundo experimento muy rápido, todavía no tiene resultados porque está haciendo este año. También habla, en este caso, de la deserción en secundaria, 150.000 niños que dejan la escuela cada año en el Perú. Uno de los factores, no es el único, es que hay ciertamente temas de motivación, pero también uno de los factores es la falta de información sobre los retornos a la culminación de la educación básica y sobre la existencia de rutas para acceder a la educación superior. Entonces, hay simplemente falta de información, ¿ok? Entonces, aquí esta innovación lo que hace es entregar información a estudiantes y padres de familia para ayudar a reducir la deserción escolar, ¿no? Y aquí están involucrados la Universidad de Princeton, la Universidad de Pacífico, JPAL y el propio Minedu. Entonces se les entrega información a los alumnos, también hay una asignación aleatoria, entonces, en este caso son videos, ¿sí? No es un artículo, sino son videos sobre los retornos económicos de culminar la educación, ¿no? Sobre oportunidades para seguir estudiando estudios superiores, ¿no? Muchas veces no se conoce que hay becas, que hay 52.000 becas, digamos la beca 18, las oportunidades para acceder a la educación superior han cambiado muchísimo, entonces se entrega esa información, ¿no? En distintas intensidades y con eso se ve si se reduce la relación y se mejoran los aprendizajes también, y se esfuerzan los estudiantes, ¿no? Este es un piloto más grande, 1.250 escuelas, 400.000 estudiantes. Estos son 2 ejemplos y he escogido estos 2 porque estamos en el panel de los estudiantes, ¿sí? Entonces son 2 ejemplos vinculados con alumnos, pero en realidad tenemos ya una cartera de innovaciones, de 10 innovaciones. Hay 3 que ya cuentan con resultados. Esta de aquí es la de Growth Mindset, la que comentaba, tiene resultados positivos. Tenemos otra que se entregan
mensaje de texto para acelerar el mantenimiento de las escuelas, digamos, este va a los directores, no va a los alumnos. Tenemos otra innovación que ha mostrado que tiene cero impacto, ¿sí? No tiene resultados, y eso también es información para nosotros porque, ¿no? Hemos testeado y bueno, no vamos a invertir más en esa innovación, eso es un aprendizaje para el sector. Hay varias otras en fase de evaluación ya, o sea, ya se implementaron, pero están en fase de evaluación. Una de ellas es la que les mencionaba sobre información sobre los retornos y para reducir deserción, y hay otras que están en fase de implementación. Hay innovaciones que van a alumnos, a docentes, a directores, a padres de familia. Estamos innovando en todos los sentidos. Y para culminar, simplemente, ¿qué queríamos mostrar con esta herramienta? Bueno, ante la pregunta, ¿se puede innovar, digamos, solo en Finlandia o se puede innovar en el Perú? Se puede innovar en el Perú también. La apuesta inicial en el Perú y en el marco de esta herramienta, se está innovando también por otros lados, es que sean innovaciones de bajo costo, pero de muy alto potencial. No les había dicho esto, pero el Minidulab se está convirtiendo en un referente internacional. En realidad, el referente para el Minidulab ha sido el Behavioral Insights Team del Reino Unido. Es una oficina, es un laboratorio que está instalada en la oficina del primer ministro de Inglaterra. En el caso del Perú, y bueno, ya se ha replicado en algunos pocos sitios, ¿no? En la Casa Blanca también. En el Perú es el único en la región, ¿sí? Y es el único a nivel mundial que está instalado en un sector, en el sector de educación. Y se está aprovechando, digamos, ya la experiencia de Minidulab para replicarla en Colombia, en Chile, en México y en Brasil, no necesariamente en educación, pues también en otros sectores, como el medioambiental, pero que está alojada en un sector. Vamos a ir a Londres a presentar en el What Works el seminario este año. También mostramos que la innovación del sector público no tiene por qué ser difícil. En realidad, igual, siempre es complicado innovar, ¿no? Pero se puede innovar a bajo costo rápidamente y sin interrumpir la implementación. Hemos mostrado 2 ejemplos de eso. Y por último, aquí lo que ha sido clave también es la sinergia entre el sector privado, como se comentaba antes, la academia y el sector público. Esas sinergias permiten recoger buenas experiencias y potenciar los resultados educativos. Hasta ahora tenemos 2 ciclos de innovación que se han traducido en esas 10 que les presenté, un par de diapositivas, ¿sí? Y vamos a tener un tercer ciclo de innovación, va a haber como una especie de call for papers al final de este año o inicios del próximo, en donde también los invitamos a participar y que vengan con las ideas innovadoras que tengan. Muchas gracias. Pasan para adelante y para atrás. Gracias. Bien, buenos días. Vengo de Trujillo, mi nombre es Lucía, soy la directora del Colegio Alternativo Talentos hace 20 años. Es un privilegio haber sido invitada para compartir lo que hacemos desde la provincia de nuestro país, que realmente sabemos hoy que necesita el apoyo de todos nosotros. Hagamos algo distinto, fue lo que decidimos hace 20 años, desde 1996, por una inspiración personal, por esas ganas de salir adelante, decidimos construir un colegio en una casa habitación con ideas nuevas que pudieran entregar a la comunidad algo para aprender a vivir, algo que eduque para vivir mejor. Tocamos puertas, somos maestros, no tenemos dinero los maestros, hace 20 años menos. Tocamos puertas en los bancos, a los empresarios, les dijimos, por favor, tenemos una gran idea, esto va a funcionar. Y nos dijeron, no, no te vamos a apoyar, porque eso así, verde, rojo, amarillo, parece un colegio de payasos. Y el nombre Talentos, en realidad no te va a funcionar, porque talento ve con los músicos, ve con los artistas, pero un colegio Talentos, eso no es posible hacer. Bueno, en esa casita habitación comenzamos un proyecto dedicado a la ciudad de Trujillo, conversamos con muchas familias, les dijimos las ganas que teníamos de hacer algo diferente, y hubieron quienes creyeron en nosotros, y poco a poco, en un colegio que empezó con un proyecto de 60 alumnos, lo tuvimos al año siguiente por 120 vacantes, y luego por 200, y luego por 400, ustedes ven las cifras ahí, y casi al 2006 necesitábamos algo más grande, alquilamos 5 locales y necesitábamos algo más grande y seguíamos tocando puertas. Encontramos un terreno en la ciudad de Trujillo, un poquito para el oeste, y nos presentamos al banco de nuevo y el banco nos dijo, no,
no tenemos dinero para hacer esto, ¿qué locura es esa? Le digo, pero tenemos trabajando 10 años, tenemos chicos que cantan, que bailan. Nos fue a visitar y nos dijeron, ¿cómo el timbre va a ser una música distinta? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Yoga? ¿Ajedrez en los salones? ¿Y las ciencias y los libros? ¿Qué está sucediendo en este colegio? Pero las familias confiaron en nosotros, hubieron maestros que confiaron en nosotros y apostamos por un proyecto. Y curiosamente en un CADE, y hoy me encanta estar aquí por eso, curiosamente en un CADE empresarial, un minero, un hombre mayor que quería devolverle a la ciudad lo que la ciudad le había dado, escuchó de un expresidente de México decir, ¿quieres dejarle algo a tu ciudad? Déjale un colegio, pero déjale un buen colegio. Y casualmente nos encontramos, me escuchó hablar por intermedio de alguien, y me dijo, ven acá, ya el mayor, ven acá, ¿qué quieres? Un colegio. ¿Y cómo se llama tu colegio? Quiero un colegio grande, se llama Talentos. ¿Y por qué te gusta? Porque amo lo que hago, me gusta lo que hago. La gente que está conmigo hace cosas bellas con los chicos y los chicos responden, lo hacen bien. ¿Cuánto quieres por tu colegio? Para hacer tu colegio yo ya había construido una maqueta en mis sueños y con un arquitecto, padre de familia, y le dije $1.000.000. ¿Qué quieres $1.000.000 para tu colegio? Bueno, muy bien, te voy a prestar el $1.000.000, vamos a hacer tu colegio. Y ese es el edificio que ustedes están viendo ahí, es un edificio hermoso de 1 hectárea, que fue como un préstamo, tampoco crean que los $1.000.000 se regalan, ¿no? Había que irlo devolviendo con los años. Pero lo más lindo de este colegio es que lo que vamos haciendo creo que es bueno compartirlo. Creo que es interesante que todo el país, que todo el mundo sepa que estamos logrando cosas porque la gente es como resistente al cambio y entonces quiere pruebas. Ya 20 años de pruebas, señores. Aquí les traigo algo que es verdad. Este mapa muestra los 18 países. Es la primera vez que estoy hablando así para el Perú, para esta linda gente, pero hace 20 años que ya estamos paseando por 18 países, llevando nuestro proyecto y compartiéndolo con los demás. El más curioso que les quiero contar es el de Corea. La gente de Corea llegó del gobierno de educación a Talentos hasta Trujillo y nos enseñó fotos de sus niños y dijo con un traductor argentino, mira, tenemos niños en Corea que tienen los primeros lugares en PISA, pero hay algo que tus chicos en las fotos de Facebook no tienen los míos de Corea, y que sonreían, que eran felices. Hoy al despedirme hace un par de días de mis chicos de quinto de secundaria, les digo, chicos, me voy al CADE, ¿qué les digo a todos? Que somos felices. Y entonces estamos hablando de algo serio, aunque hablemos de felicidad y que hablemos de amor, son cosas serias, ¿no? Esta semana acabamos de recibir una invitación de República Checa y de Panamá, así que nos vamos para allá llevando lo que hacemos. Hemos vuelto de México hace poco y de ese intercambio de ideas, porque todo el mundo tiene ideas preciosas. ¿Cómo empezamos? Rompimos la verticalidad. Desde hace 20 años dijimos, no, esta educación no puede ser así, esta educación tiene que ser así. Y creamos una currícula con el permiso y el perdón varias veces del Ministerio de Educación, porque le contaba a Claudia hoy, cada vez que voy a exponer y si alguien ya me escuchó antes me dice, por favor, va a haber gente del ministerio, no digas que desacataste el gobierno, por favor, no lo digas. Y yo siempre lo digo, discúlpenme, pero si quieren aprender algo o puedo enseñar algo, tengo que decir la verdad. Mezclé las horas, mezclé los cursos. Gracias. Y cuando llegaba el Ministerio de Educación, ¿dónde está la clase de ciencia? ¿Dónde está la clase de matemáticas? 7 horas de ¿dónde está? Educación física. ¿Cómo acá tanta educación física? Multa. ¿Cómo no sé qué? Sanción. Pero créanme que no era el ministerio, tanto como la gente de alrededor, los colegios clásicos. Los colegios se quejaban, reclamaban. A nosotros nos piden algo y hay que cumplir. Y tú, la desobediente, vas a salirte airosa de esto. No. Vamos a denunciarla. Y así me he pasado en los 20 años. Y miren que estoy aquí con tanta denuncia, qué cosa más linda. Gracias. Bien. Esta es nuestra currícula y dijimos desde un principio, nada vamos a poder hacer si no ponemos a Dios primero. Cualquiera que sea tu fe, en lo que tú creas, pero Dios tiene que estar primero. Y luego los valores, porque los valores tienen que encajar en todo. Si no hay valor, si no hay virtud, en realidad no funciona nada. Podemos dar la cara, decir cosas bonitas, pero y de aquí adentro es donde tiene que salir la verdadera motivación si quieres lograr algo.
respetamos y respeté las áreas académicas, porque tuve que contratar especialistas. Decían ayer, los especialistas solo están en la secundaria. No, los especialistas empezaron con nosotros desde el nivel inicial. Mi primera carrera es educación inicial. Quiere decir que yo ya estaba formada, ¿para qué? Para continuar con la primaria y para continuar con la secundaria con la misma energía, con la misma motivación. Y funcionó, creamos 3 proyectos para los 3 niveles, Eureka, Viva y Bravo. En realidad mi inicial no termina en 5 años, termina en 2º grado. Mi primaria no termina en 6º grado, termina en 2º de secundaria y se llaman inicial, elemental y preparatoria. Eureka porque descubren, Viva porque van logrando sus propósitos y Bravo porque ya es el aplauso de un final feliz. ¿Qué lo hace innovador? Hace que un niño quiera ir todos los días al colegio, hace que quiera estar el sábado y el domingo, hace que la familia se interese en lo que está haciendo. Y mamá, qué lindo, mi colegio hice tal proyecto. Y entonces la mamá se interesa, ¿no? Oye, este niño quiere venir al colegio, en mi época yo no quería ir, ¿qué está sucediendo? Se involucra en la escuela, aprende con el niño, aprende con los proyectos. Y creo que esa fusión de familia, escuela y niños hace posible que estemos avanzando de esta manera. Cuando nosotros empezamos, los colegios llegaron a apostar, las familias empezaron a apostar, las que no creían en nosotros. Recuerden, no todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños son para todos los colegios. Hemos tenido siempre familias que creían como nosotros y que estaban del mismo lado. Apostaron que nuestros chicos iban a ser bohemios por llevar tanto arte, que iban a inclinarse solamente a esa vida fácil, tranquila, que porque se les permitía hablar tanto, porque se les permitía ejercer investigación, porque eran los verdaderos protagonistas de la educación. Luego les voy a contar en un cuadro cifras reales. ¿Cuál es el secreto? Nos preguntan del colegio. No tenemos secretos. El colegio comparte todo lo que puede porque queremos que más niños sean como nuestros niños cuando tienen este apoyo de la educación. ¿Qué queremos de los niños? Saludables, entonces llevamos cursos de nutrición, cómo dormir mejor, cómo alimentarse mejor, cómo utilizar tu tiempo de ocio virtuosos, entonces llevamos cursos al respecto, igual que sabios, que recuerden que la sabiduría ha sido como el primer lugar todo el tiempo. Claro que necesitamos niños sabios, pero es una parte del desarrollo integral del ser humano que el mundo necesita ahora. Entonces deben ser saludables, virtuosos, sabios, comunicadores eficaces, cómo entrego lo que sé. La evaluación en nuestro colegio no está en detectar lo que tú sabes, sino cómo eres capaz de entregar lo que tú sabes a los demás y que los demás lo entiendan. Y por último, que sean hábilmente sociales, que sean capaces de colaborar, de vivir en sociedad, de estar unos entre otros, viviendo felices. No trabajamos por temas, por tareas, trabajamos por proyectos. Hace 20 años trabajamos por proyectos y los proyectos funcionan. Cada proyecto tiene un significado y solamente este encarte es el que se pone frente a los niños y se les dice, bien chicos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces cada uno de los proyectos que tiene una duración de 1 día, 3 días, 5 días, 15 días, 1 mes, hace posible que los chicos trabajen entre ellos y nos den a los profesores esas ganas de seguir adelante. Este es el último proyecto, les comparto el proyecto de julio de Fiestas Patrias. Chicos, ¿qué vamos a hacer por Fiestas Patrias? Munasca Unancha es el nombre que le damos a esta actividad especial todos los años porque significa el territorio que yo quiero, que yo cuido, que yo protejo en quechua. Y lo que quisieron ellos fue visitar todas las provincias de La Libertad, de nuestro departamento La Libertad, conocer la geografía, la sociedad, la cultura en sí. Y entonces lo que ustedes ven es una muestra final, pero antes hay ideas, hay propuestas. Los chicos dicen, ya, no hay grados tampoco en estos momentos, en estos proyectos, dicen los chicos, ya, ¿y qué hacemos? Llamen a los gráficos, llamen a los matemáticos, hagamos coordenadas y dibujemos en el patio central un departamento de La Libertad. Si lo vemos muy grande, vamos a entenderlo mejor. Lo van a entender los pequeños y los grandes. ¿Qué más hacemos? Que quinto, los chicos grandes, ya, váyanse a buscar acerrín por todo Trujillo. Y luego vienen los pequeños. ¿Y cómo vamos a utilizar el acerrín para que no vuele y nos dure 3 o 4 días? Bueno, hagamos una amalgama. Vamos a química, laboratorio, profesores, ¿qué podemos hacer? Cambiemos colores. Llamemos a los chicos que delinean, a los artistas, que vengan los artistas y que procuren un departamento de La Libertad. Ya, ¿y los demás qué hacemos? Estudiemos,
la geografía, nos fuimos todos, cada grupo viaja a una provincia distinta, regresa con toda una información, encontraron una danza preciosa de los venados aquí, otro grupo preparó nuestra marinera norteña, la de Trujillo, otro grupo va haciendo la química nuevamente al laboratorio, la comida, cuál es esta mezcla, este ceviche tan rico y el limón, las propiedades del limón. No crean que en lo que les hablo no hay saber, tiene que haber saber, porque si no investigan antes, no pueden llegar a estos resultados. Y luego se hizo una feria y así funcionan todos los proyectos, cada uno de distinta manera. Estos son los proyectos siguientes y las tareas a la casa. ¿Cuáles son las verdaderas tareas a la casa? La virtud que se desarrolla y el ser responsable. Este es un jardín que les quería mostrar para terminar, que lo tenemos dentro del penal de mujeres para los pequeños de 3 años. Ahí hay un jardín igualititito a Talentos para atender a esta población muy necesitada, porque la verdadera tarea de educar no es solamente que sepas, ni que procures dar a los demás lo que sabes, sino también que ayudes a los demás. El país va a cambiar en la medida que esa brecha, ese desequilibrio tan grande entre nosotros, se acerque más y todos podamos ser felices. Muchas gracias. Gracias, Lucía, gracias a todos. Creo que hemos podido cumplir el reto de este panel, del estudiante como protagonista de su aprendizaje. Creo que ahora tenemos unos nuevos paradigmas, unos nuevos 4 paradigmas, que el primero es la primera infancia es la base. El segundo es escuchemos a los estudiantes, como hemos escuchado a Pablo. El tercero, aprender más allá de recibir, es más allá de recibir información. Creo que Claudia nos ha ayudado muchísimo a poder romper ese paradigma. Y por último, sí se puede y se está innovando en el Perú, no solamente en Finlandia. Muchas gracias.